Como habíamos dicho al inicio del curso, en general, nosotros vamos a estar estudiando fenómenos que tienen variabilidad, ¿verdad? Eso quiere decir que eh, incluso cuando yo realizo un experimento, ese experimento va a ser aleatorio, lo que quiere decir que a pesar de que yo repita la medición y el procedimiento y todo lo haga de la misma manera, la naturaleza variable que tienen eh, los fenómenos va a hacer que el resultado de ese experimento sea distinto, a pesar de, como decía, que lo haga siempre con el mismo procedimiento, lo haga igual, mida todo igual, voy a tener siempre alguna variabilidad. Entonces, cuando eso es así, vamos a llamar a este tipo de experimentos como experimentos aleatorios, y esos son los que nos interesan. Cuando yo realizo un experimento aleatorio, ese experimento puede tener distintos resultados. El conjunto de todos los posibles valores o de los posibles resultados de ese experimento es lo que nosotros llamamos el espacio muestral, ¿no? Se parece un poco, o la definición puede tender a confundir, y uno puede pensar que estamos hablando de la población, de los resultados de un experimento, pero son cosas distintas porque cuando hablamos de espacio muestral, simplemente lo que estamos haciendo es indicando cuáles son los distintos valores que pueden resultar del experimento. La naturaleza del experimento podría ser tal que un determinado valor se repita varias veces, ¿verdad? Me dé varias veces. Eh, todos esos resultados, incluyendo los repetidos, sí serían la población, ¿verdad? O incluso la muestra que yo saque. Pero aquí no estamos hablando de cuáles son los valores que yo obtuve a la hora de hacer la medición, sino simplemente la contabilización de cada uno de los distintos valores posibles, ¿verdad? No, se entiende esa diferencia, ¿verdad? No estamos hablando de la población, sino que estamos hablando de solamente la enumeración de posibles resultados. Y eso es lo que nosotros llamamos espacio muestral. ¿Queda claro esa diferencia? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, esos espacios muestrales o esos distintos valores se pueden separar en dos tipos. Aquellos que son discretos, es decir, que son un conjunto ya sea finito o infinito, pero que sean valores contables. Mientras que se conoce como continuo cuando está en un intervalo de los números reales. Entonces veamos algunos ejemplos. El primero tiene que ver con el tiempo de recuperación que tiene, por ejemplo, el flash de una cámara, ¿verdad? Que se conoce como el recycle time. Eso es la cantidad de segundos que necesita el flash para recargarse. Entonces, vean que el resultado de esa medición que yo haga con varias cámaras, ese tiempo va a ser siempre mayor que cero. Entonces, yo definiría el espacio muestral, que lo vamos a denotar con la letra S, como el conjunto de los números reales positivos, R+, o igual a todos los valores de X, o el conjunto de todos los valores de X, tal que X es mayor que cero. Ahora, uno podría acotar el espacio muestral en caso de que tenga alguna información previa. En el caso de este ejemplo, si ya yo sé que las cámaras que yo voy a medir tienen un tiempo de recuperación eh, que es mayor de 1.5 y como máximo es de 5 segundos, entonces mi espacio muestral quedaría definido de la manera que se indica aquí. S igual a el conjunto de X tal que X es mayor que 1,5 y menor que 5. ¿Verdad? También sería un espacio muestral continuo. ¿Podría o no podría tener la igualdad en esas, en las desigualdades de menor que? Podría ser
menor o igual que 1,5, perdón, mayor o igual que 1,5, menor o igual que 5, si es que es posible que esos valores ocurran y se midan. También hay otra manera de un mismo experimento como este, donde estoy haciendo esa medición de el tiempo de recuperación. Puede ser que a mí no me interese saber exactamente el valor, sino simplemente si tiene el cumplimiento o no de un valor mínimo o máximo. Por ejemplo, cuando yo estoy ensayando, hago pruebas de ensayo de algún material y necesito tener un valor de resistencia mínimo. Entonces, mis resultados de todos los ensayos, yo los podría clasificar en cumple o no cumple, ¿verdad? O en un valor de resistencia alto, medio y bajo, según unos rangos que yo haya definido. Entonces, en este caso, el espacio muestral estaría definido solamente por esos tres valores, ¿verdad? O simplemente el si cumple o no cumple, o si el resultado es correcto o incorrecto, etc. Entonces, un mismo experimento, según lo que a mí me interese estudiar, puedo definir el espacio muestral de distintas maneras. Algo muy útil para representar o enumerar un espacio muestral es el diagrama de árbol. En este caso del ejemplo, lo que tengo son los resultados del envío de 3 mensajes. Esos mensajes que estoy emitiendo pueden llegar a tiempo o llegar tarde. Y entonces el árbol me muestra todos los posibles resultados. El primer mensaje podría llegar a tiempo o tarde, y en cualquiera de los dos casos, el segundo mensaje también podría llegar a tiempo o tarde, y lo mismo ocurriría con el mensaje número 3. Entonces, de una manera gráfica es fácil enumerar todo el espacio muestral, ¿verdad? Que estaría definido por el conjunto que aparece arriba, ¿verdad? Donde tendría a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo tarde, y así sucesivamente hasta completar todos los resultados posibles. Cuando yo estudio o me interesa solamente una parte de todo ese conjunto de posibles resultados del espacio muestral, a ese subconjunto de resultados le llamo evento, ¿no? Entonces, seguimos, disculpe. Entonces les decía, eso sería un evento, un subconjunto de todos los posibles resultados del espacio muestral, con los cuales se pueden realizar operaciones básicas que son la unión, la intersección y el complemento de eventos. La unión, fíjense que es todos aquellos elementos que tienen en común, o que están en un espacio muestral o en otro. Por eso muchas veces esta operación de suma o de unión, nosotros la podemos sustituir por la letra O. Eso quiere decir que la unión está conformada por aquellos resultados que están en el evento 1 o en el evento 2. ¿No? Y la intersección sería el otro evento, el cual contiene los resultados que están en ambos eventos que estoy haciendo la intersección. Por eso la intersección yo la puedo sustituir por la letra I. Es decir, la intersección de E1 y E2 es un evento que podríamos llamar E3, el cual contiene aquellos elementos que están en el evento 1 y en el evento 2. Tienen que estar en ambos. Y se llama complemento a otro evento que contiene el conjunto de elementos que no están en el evento principal y que hacen falta para completar el espacio muestral. Disculpe.
Bien, entonces aquí gráficamente podemos ver que en esta imagen el recuadro rojo es el que vamos a llamar nuestro espacio muestral, que estaría conformado por 6 posibles resultados que hemos aquí denominado A, B, C, D, E y F. El recuadro verde es un subconjunto que contiene los primeros 4 resultados, a ese le podríamos llamar evento 1. Y evento 2 a los que están en el recuadro azul. La unión del evento 1 y el evento 2 me daría el espacio muestral completo, ese. Muy importante, a veces existe esta duda, es que cuando yo hago la unión, aquellos elementos que se repiten en el evento 1 y 2 no se duplican, ¿verdad? Como en este caso, los resultados C y D, ¿verdad? A la hora de hacer la unión de E1 y E2, el resultado de E1 unión E2 sería AB, CD, EF, ¿verdad? No se vayan a equivocar y no vayan a poner AB, CD, CD otra vez y EF. Eso sería incorrecto, ¿verdad? Y por otra parte, la intersección, dijimos que era aquellos resultados o aquel evento que aparece en ambos eventos que estoy intersecando. En este caso, la intersección de E1 y E2 sería CD. El complemento decíamos que es lo que hace falta al evento principal para que completemos el espacio muestral. Entonces, por ejemplo, el complemento de E1, que se escribiría E1', correspondería al subconjunto de los elementos E y F. Por su parte, el complemento del evento 2, es decir, el cuadro azul, sería el conjunto A, B. ¿Cuál sería el complemento de la intersección de E1 y E2? Por ejemplo, Adonai. El complemento, profe. Sí, el complemento de, voy a escribirlo por aquí. ¿Cuál sería? Vamos a llamar a esto E3, que es la intersección de E1 y E2. Entonces, ¿cuál sería? E3'. Sería AB y EF. Perfecto, exactamente. Bien, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? No, entonces vamos a continuar. Profe, sí, si hacemos las cajas, sería como lo que queda fuera de las cajas, ¿no? Nada más. Otra vez no te entendí. Como pensándolo así, como usted lo puso en esas cajas, que sería lo que queda fuera de las cajas. Sí, es lo que haría falta, sí, lo que queda. Aquí tenemos que la intersección de E1 y E2, ¿verdad? Si E1 es la verde y E2 es la azul, la intersección sería esto. Sí, entonces efectivamente el complemento es todo lo que quedó fuera y que haría falta para completar el espacio muestral, para completar todos los posibles resultados. ¿Alguna otra consulta? Seguimos. Bien. Vamos a un ejemplo de eventos discretos. Seguimos con el ejemplo de las cámaras. Aquí tenemos 2 cámaras, las cuales medimos eso que hemos conversado, el tiempo de recuperación. Y si ese tiempo de recuperación es menor o igual que un valor máximo definido, vamos a decir que entonces la cámara cumple el requerimiento de calidad. Vamos a definir cuál sería el espacio muestral del experimento, que sería
clasificar el resultado de ese tiempo de respuesta, de recuperación, en ambas cámaras. Entonces, aquí a la derecha dibujé el diagrama de árbol. Entonces, tendría que para la primera cámara, tendríamos dos posibles resultados, si es que sí cumple o no. Y para cualquiera de ellos tendría el resultado también de la segunda cámara como cumpliendo o no. Y el espacio muestral estaría conformado por el conjunto sí, 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 no, no, sí y no, no. ¿Okay? Si yo defino, disculpen, mejor voy a apagar el teléfono que está tratando de marcar y marcar. No se da. Disculpen, estoy tratando de... Ya apagué el teléfono. Ahora sí, vamos a definir entonces como el evento 1, aquel evento en el que al menos una de la cámara cumple con las especificaciones. Entonces, eso me estaría dando este subconjunto donde tendría las dos cámaras cumpliendo, la primera cámara cumpliendo, la segunda no y viceversa. Y E2 sería el evento en el que ninguna de las cámaras cumple especificaciones. Entonces, eso sería solamente un conjunto con un posible resultado que sería no y no. Y E3 denota el evento en que al menos una cámara no cumple. Entonces, tendríamos ahí a los tres últimos resultados. ¿Okay? Entonces, la unión de E1 y E3, es decir, el evento donde al menos una cumple y el evento donde al menos una no cumple, me estaría dando el conjunto S o el espacio muestral completo. La intersección de E1 y E3, es decir, del evento donde al menos una cumple y al menos una no cumple, ¿verdad? Se tendrían que cumplir las dos condiciones, serían sí, no y no, sí. Aparece acá. Y el complemento de E1, es decir, donde al menos una cumple, sería el evento, sería igual al evento que llamamos E2, ¿verdad? Que sería no y no. Entonces puede ser que la intersección es conmutativa, con los valores que permite la intersección son conmutativos. Perdón. Que los valores que permite la intersección de dos grupos son conmutativos. Sí, eso lo vamos a ver ahorita las propiedades más adelante. También este es otro ejemplo con eventos continuos, ¿verdad? Donde tenemos espacios de números reales. Supongamos que tengo una medición de un espesor de alguna cosa, no sé, de un mosaico, por ejemplo, que se va a usar para un piso y estoy midiendo los espesores. Entonces, el espesor de cualquier mosaico sería un número que pertenece a los números reales positivos, ¿verdad? Todos serían mayores que 0. Y podríamos suponer clasificar algunos resultados en dos eventos, donde el espesor está entre 10 y 12, incluyendo 10, y donde el espesor está entre 11 y 15, pero sin ninguno de los dos extremos, ni el 11 ni el 15. Entonces, aquí tendríamos que la unión de ambos eventos, E1 y E2, me daría el rango completo entre 10 y 15, incluyendo 10. La intersección serían solo los números que están en ambos subconjuntos y por lo tanto sería el rango entre 11 y 12. El complemento de E1' serían todos aquellos números que están entre 0 y 10 o que son mayores o iguales que 12. Y la intersección entre ese complemento, el complemento de 1, intersección E2, nos daría el rango entre 12 y 15, incluyendo el 12.
Bien, una forma de visualizar esto es como lo hice antes yo con cajitas o lo que es lo equivalente a o lo que se llama diagramas de Venn, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente cuál es el resultado de la unión de dos eventos, la intersección o esta operación que sería la intersección entre unir A y B, intersección C, y el complemento de la intersección de A y C. Cuando la intersección de dos eventos es el conjunto vacío, vamos a denominar a estos eventos como eventos mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que no tienen ningún resultado en común. Cada resultado o cumple A o cumple B, pero no puede cumplir ambos al mismo tiempo. Esos son eventos mutuamente excluyentes. Y aquí está lo que nos estabas comentando, ¿verdad? Sobre la ley conmutativa, la ley distributiva y la asociativa. Entonces, la conmutativa simplemente lo que dice es que sumar, es decir, unir o intersecar dos eventos A y B, no importa en qué orden se haga, siempre vamos a tener el mismo resultado. La ley distributiva, ¿verdad? Similar al álgebra, nos dice que unir A y B y luego intersecarlo con C es lo mismo que intersecar A y C, intersecar B y C y luego unirlos, ¿verdad? Aquí el diagrama nos puede ayudar a visualizarlo más claramente. Fíjense que la unión de A y B nos daría las áreas que aquí están numeradas o los elementos que estén dentro de las áreas numeradas como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la intersección de esa unión con C nos daría como resultado las áreas 1, 2 y 3. Pero ese sería el resultado final. 1, 2, 3. Ahora, si lo hacemos en este orden, intersecamos primero A y C y eso nos daría las áreas 1 y 2. Después intersecamos C y B y nos daría las áreas 2 y 3. Y la unión de eso vuelve a ser 1, 2 y 3. Bueno, un ejercicio parecido lo podríamos hacer en la intersección de A y B y luego unión C. También vamos a ver que el resultado de la operación de la derecha es igual al de la izquierda. Y la ley asociativa, ¿verdad? También como en álgebra, lo que nos dice es que A intersección B intersección C es lo mismo que A intersección B intersección C, ¿verdad? Y lo mismo con la unión. ¿Verdad? El paréntesis lo podemos mover y el resultado va a seguir siendo el mismo. Bien, ¿alguna consulta? No. Entonces, continuamos. Bien. Ahora vamos a ver algunas leyes de eventos que son mutuamente excluyentes. La primera es la ley de Morgan y nos dice que el complemento de la unión de A y B es igual a la intersección de los complementos de A y B, ¿verdad? Entonces, aquí nos sirve este diagramita de arriba. Aquí tenemos, vamos a imaginarnos que tenemos este conjunto de resultados, este espacio muestral que está separado en tres eventos que son mutuamente excluyentes. Pero vamos a utilizar A y B. Fíjense que, bueno, el complemento de unir A y B nos daría el evento C. Ahora fíjense que eso es igual a el complemento de A. ¿Cuál es el complemento de A? Alan Padilla. ¿Quién es A'? No está Alan. O Tamara Fuentes. ¿Cuánto es A' en ese diagrama?
Tamara dice que no tiene micrófono. Pero lo puedes escribir aquí en el chat. ¿Qué sería A'? B unión C, profe. ¿Perdón? B unión C, bueno, B y C sería el B. complemento A. B1 no, sería B y C, ¿verdad? El complemento de A o A' es B y C. Sería esto. Es todo lo que le hace falta al conjunto A o al evento A para que dé el espacio muestral completo. Eso sería A'. Y B' sería AC, A y C, ¿no? Si ahora hacemos la intersección entre BC y AC, lo que tienen en común es C, ¿verdad? Y C es precisamente el complemento de la unión de A y B. Para la siguiente regla que dice que el complemento de la intersección entre A y B es la unión de los complementos de A' y B', nos puede quedar más claro si utilizamos este otro diagrama de abajo. Aquí tenemos un espacio muestral que tiene, digamos, varias separaciones. Hemos definido como el evento A este triángulo que tiene las áreas o los elementos que están en las áreas 1 y 4. Y B, el evento B sería el triángulo formado por las áreas 1 y 5. ¿Okay? Entonces veamos ahí que la intersección, primero hagamos esta operación, la intersección entre A y B sería el área numerada como 1. Y el complemento, perdón, y el complemento de esto, del área 1, serían las áreas que están alrededor, 2, 3, 4 y 5. Vean que eso es igual a el complemento de A. El complemento de A serían las áreas 2, 5, 3. Y el complemento de B serían las áreas 2, 4, 3. La unión de eso me da todas las áreas que están alrededor de 1. O sea, el complemento de A intersección B. Muy bien. Bueno, ley del complemento dice que el complemento del complemento de A es A, ¿verdad? Obviamente. Bien. ¿Alguna duda sobre estas reglas de eventos? ¿Cómo se suman? ¿Cómo se restan? ¿Qué se incluye? ¿Qué no se incluye? ¿No? ¿Todo quedó claro? Entonces vamos a pasar a la segunda parte de la clase de hoy, que serían las técnicas de conteo. Vamos a parar un momentito, unos 5 minutitos, y regresamos para ver esta última parte de la clase. Ya volvemos.
Bueno, muy bien, vamos a continuar la clase. Les decía que estas técnicas que se conocen como de conteo, lo que nos permiten es hacer una cuantificación de la cantidad de resultados que forman parte de un evento o que forman parte de el espacio muestral completo que estamos estudiando, sin necesidad de hacer la enumeración de cada uno de los posibles resultados, sino que de una manera ágil y rápida podemos nosotros contabilizar eso, la cantidad de resultados posibles. Entonces, vamos a comenzar con la primera regla. Es bastante sencilla. Lo que dice es que si una operación o un resultado lo podemos describir como una regla de K pasos y el número de maneras de completar el paso 1 es N1, la cantidad de maneras de completar el paso 2 es N2 y así sucesivamente. Entonces, el total de maneras de completar toda la operación, es decir, los K pasos sería la multiplicación de N1 por N2 hasta NK. Por ejemplo, si estamos diseñando una página web y debemos escoger primero entre 4 colores, entre 3 tipos distintos de letra o fuente y 3 posiciones para colocar una imagen, la cantidad de diseños posibles que se harían sería 4 por 3 por 3. La regla de permutación lo que nos permite es determinar la cantidad posible de acomodos o de selección del orden de ciertos resultados en un experimento. Si definimos el espacio muestral S formado por 3 elementos A, B y C, entonces las permutaciones van a corresponder a las distintas maneras en que yo puedo ordenar esos 3 elementos. Entonces, aquí, como son pocos, los podemos hacer, enumerarlos uno por uno. Sería estos acomodos que aparecen acá, ABC, ACB, BAC, etc. ¿verdad? Aquí cada uno de los acomodos es importante. Fíjense que en todos tenemos los mismos 3 elementos, pero están en un orden distinto. Pero las permutaciones lo que hacen es contabilizar las distintas maneras en que nosotros podemos acomodar esos resultados. Bien, la manera de calcular las permutaciones sería con n factorial, donde n es la cantidad de elementos que voy a acomodar. Entonces, como en el caso de arriba, donde tenemos 3 elementos, la cantidad de permutaciones sería 3 factorial, ¿verdad? Lo que nos daría 3 por 2 por 1, que es 6, que es efectivamente la cantidad de acomodos que acabamos de ver acá arriba. ¿verdad? Tenemos aquí 6 acomodos distintos. Bien, ahora, otro importante cálculo que podemos hacer es cuando tenemos un conjunto n de elementos distintos, de los cuales vamos a tomar R, un subconjunto R de esos elementos. ¿verdad? Y me interesa saber cuál es el orden en el que esos R elementos van a quedar dispuestos. La manera, bueno, la fórmula que vemos acá es la que me permite calcular esas permutaciones. Veamos un ejemplo. Supongamos que dentro del Campeonato Nacional de Fútbol, que a algunos les hará ilusión que se haya vuelto a retransmitir, supongamos que tenemos los siguientes equipos. La Liga Saprissa, Heredia, Cartago y Pérez Celedón. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es la cantidad de combinación, de permutaciones o de formas posibles en que podrían quedar ordenados el campeón y el subcampeón del campeonato de fútbol? Eso, entonces lo haríamos utilizando esta fórmula de permutaciones en donde n sería igual a 5, que es el conjunto total o el total de posibles equipos,
de los cuales vamos a tomar 2, ¿verdad? El campeón y el subcampeón. Pero aquí nos interesa saber quién va a quedar en cada posición, ¿verdad? Entonces, la manera de calcularlo sería como 5 factorial entre n, que es 5, menos r, que es 2 factorial. ¿Okay? ¿Alguien podría hacerme ese cálculo? Tal vez Enrique Rodríguez. ¿De cuántas formas posibles podrían quedar en principio, ¿verdad? Sin tomar en cuenta cuál equipo es mejor que otro? ¿De cuántas formas posibles podrían quedar el campeón y el subcampeón? Sí, profe, 20. 20. 20, sí. Perfecto. Tendríamos entonces que sería 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 por 2, y eso dividido entre por 1, ¿verdad? Por 3 factorial, y entonces me queda solamente 5 por 4, 20, exactamente. Bien, fíjense que en las permutaciones, como decíamos, importa el orden en que van a quedar los elementos. Otro caso es el siguiente. Imagínense que, bueno, hoy en día tenemos 31 estudiantes, ¿verdad? Que están conectados en este momento a la clase. Supongamos que vamos a hacer 3 ejercicios, ¿verdad? El ejercicio 1, que es uno fácil, el ejercicio 2, que es uno intermedio, y el ejercicio 3, que es uno difícil. ¿Okay? Y entonces yo voy a elegir a 3 estudiantes para que lo resuelvan y que nos muestren los resultados, ¿no? De cuántas maneras posibles puedo elegir a esas 3 personas y el orden en que les asignaría esos ejercicios. Lo pueden calcular tal vez Diego Quesada. Tenemos entonces una cantidad n igual a 31, que es el total de estudiantes, y voy a elegir 3. Pero no importa solamente quiénes son esos 3, sino en qué orden los elija, porque a uno le va a tocar un ejercicio fácil, a otro intermedio y a otro muy difícil. Profe, digamos, me queda la duda. O sea, entonces en este caso el R viene siendo 3. Así es, correcto. Me dio 26.970 maneras. Sería, lo calculaste como 31 factorial entre 31 menos 3 factorial. 3 factorial. Correcto. Eso quiere decir que si el ejercicio fuera cierto, las probabilidades de que le haya tocado a alguno de ustedes va a ser muy baja, que son muchísimas formas en que se pueden elegir, ¿verdad? Bien, ¿alguna consulta sobre esto? Veamos este ejemplo que aparece aquí, que sería reiterativo a los que ya hemos visto. Dice, un componente en una tarjeta de circuitos tiene 8 diferentes ubicaciones en la cual puede ser colocado. Y hay que colocar 4 componentes distintos, ¿no? Entonces, ahí queremos saber cuántos diseños de esa tarjeta de circuitos se pueden hacer. Entonces, ahí tendríamos que hay 8 espacios, ¿no? Hay 8 espacios en total. Y dice que en esos espacios vamos a elegir 4 de esos espacios para colocar unos componentes que son diferentes, esos componentes. Entonces, tendría un total de 8 espacios, 4 componentes a colocar, pero aquí importa en qué orden o en qué espacio voy a poner cuál componente. Entonces, hago el cálculo de la forma que hemos visto. 8 factorial entre 8 menos 4 factorial.
Bien. El cálculo de permutaciones también se puede hacer dependiendo de si tengo distintos tipos de los elementos que voy a elegir, ¿verdad? Digamos, yo tengo que hacer una elección de n. Tengo que hacer un acomodo de n elementos. Pero tengo elementos del tipo 1, del tipo 2 y del tipo 3. Entonces, para determinar el total de posibles acomodos que puedo hacer, se calcula de esa manera. N factorial entre el producto de N1 factorial, N2, N3, etc. Veamos un ejemplo. En un hospital, una sala de operaciones necesita programar 3 cirugías de rodilla y 2 cirugías de cadera. Vamos a denotar las cirugías de rodilla con la letra K y las de cadera con la letra H. Entonces, ¿cuántas posibles permutaciones hay? Entonces, el total de operaciones que debo programar son 5. 3 de rodilla, 2 de cadera. ¿Okay? Pero, como son de distinto tipo, yo podría acomodar, por ejemplo, primero las 3 de rodilla, luego las 2 de cadera o una combinación. El total de combinaciones entonces sería, o de permutaciones, perdón, sería 5 factorial entre 2 factorial, que son las de cadera, y 3 factorial, que son las de rodilla. ¿Okay? Y nos daría solamente 10 permutaciones o secuencias, que son las que aparecen en el conjunto de allá abajo. Bien, la otra regla que nos interesa es el cálculo de combinaciones. En el caso de las combinaciones, no importa en qué orden sea en el que yo voy a realizar la elección de los elementos. En el ejemplo que teníamos antes, si ustedes son 31 participantes el día de hoy, bueno, ya se salió uno, pero sigamos con el número de 31. Y de esos 31 participantes, yo voy a elegir a 3 para que me responda una pregunta, pero no me interesa saber en este momento a quién le voy a preguntar qué. Nada más quiero saber de cuántas formas puedo yo elegir a 3 de ustedes para hacerles una pregunta el día de hoy, ¿no? Entonces, eso sería a través de las combinaciones, porque nada más quiero saber quiénes serían esas 3 personas, pero no, o cómo podría conformar ese grupo de 3 personas, pero no importa quién elija primero o quién después. Entonces, utilizaría las combinaciones. La forma de calcular las combinaciones sería n factorial, fíjense que parece al de las permutaciones, es n factorial entre n menos r factorial, pero aquí la cantidad de formas o de arreglos posibles es menos, ¿verdad? Y se divide también entre r factorial. Tal vez en el caso que estamos hablando, Cindy Wang, ¿de cuántas formas podría elegir yo a 3 personas del grupo de 31? Profe, en estos casos se considera la posibilidad de que sea repetido, digamos, como que usted diga, las 3 son a David, por ejemplo, o No. 2 a David o una cada uno. Sí, es decir, son tres elecciones distintas, son 3 personas distintas, pero no importa en qué orden las estoy eligiendo. Por ejemplo, yo podría elegir a Brian Villalobos, a Cindy Wang y a David, ¿verdad? Pero decir Brian, Cindy y David es lo mismo que decir Cindy, Brian, David o David, Brian, Cindy. O sea, esos 3 serían el mismo resultado. Entonces se contabilizaría solamente una vez. Bueno, veamos un ejemplo. Dice, tenemos un embarque de 50 partes. Vamos a transportar 50 partes que tienen 3 partes que están con defectos y 47 partes sin defectos.
¿Ok? Ese es lo tengo, por ejemplo, en un almacén, estas cosas. Son 50 elementos. Digamos, qué sé yo, imaginémonos que son, por ejemplo, igual que lo que habíamos dicho antes, piezas, digamos, del piso que voy a colocar. Tengo 50 piezas, hay 3 que tienen algún defecto, alguna reventadura o un pedacito quebrado, y 47 que están bien. Yo voy a tomar 6 partes de esas, ¿ok? De esas 50. Y quiero saber de cuántas formas posibles, ¿verdad? Puedo tomar yo esas 6 piezas y que 2 de esas tengan defecto. ¿Sí? Ya que este ya es ese es un ejercicio no tan directo como los que hemos visto antes, sino que tiene pues, un proceso de cálculo. Entonces, la manera en que lo vamos a calcular es la siguiente. Fíjense que, perdón, yo tengo un total de 50, ¿verdad? Pero de esas 50 están conformadas por 3 que tienen defecto y 47 que están bien. Yo de aquí quiero sacar 6, pero yo quiero saber de cuántas maneras posibles podría yo tomar esas 6 piezas de tal forma que de aquí yo haya tomado 2 y de aquí haya tomado las otras 4. ¿Verdad? Entonces yo podría calcular primero de cuántas formas puedo tomar estas 2 y de cuántas formas puedo tomar estas 4. ¿Verdad? Entonces lo que hacemos aquí. Y eso lo haríamos, aquí no importa el orden, no importa cuál pieza es cuál. Básicamente lo que interesa es que yo de aquí saqué 2 y de aquí saqué 4. Entonces la forma que puedo sacar 2 de aquí sería con la fórmula de combinaciones, tendría un total de 3 y estaría sacando 2 partes, ¿verdad? Eso es el 3 factorial, esto es r factorial y esto es n menos r factorial. Entonces lo puedo sacar de 3 formas distintas. Ahora hago lo mismo con estas 4 piezas que voy a sacar del total de 47. Entonces sería de las 47 piezas, esta sería la contabilización de maneras en las que puedo sacar de ahí 4. Y ahora el total de formas posibles en que yo puedo crear o seleccionar 6 elementos donde 2 estén defectuosas sería el producto de ambas, ¿verdad? Aplicando la regla de la multiplicación. ¿Verdad? Sería la combinación de 3, 2 por la combinación de 47, 4 y ese sería el total de maneras distintas en que puedo elegir esos elementos. ¿Quedó claro ese ejercicio? Sí, profe. Muy bien. Creo que esto es un poco lo que vamos a ver porque lo que sigue ya es la probabilidad, pero vamos a avanzar en la probabilidad con este mismo ejemplo. Vamos a ver que, y seguramente ya ustedes tienen la noción de que la probabilidad de que algo ocurra sería la cantidad de formas en que eso puede suceder respecto al total de resultados posibles que existan, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular, y ahí lo vamos a dejar por hoy, cuál es la probabilidad de que en una muestra de 6 partes seleccionadas, 2 sean defectuosas. El cálculo de probabilidad sería la cantidad de maneras en que esto podría suceder del total de formas en que yo puedo elegir las 6 partes. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de formas en que pueden salir 2 defectuosas ya lo calculamos. Es esta. ¿No? Perdón. Es esta. Son 53,000, no, ¿cómo es? 535,095 maneras distintas en las que yo podría
seleccionar 6 piezas y que en esas me aparezcan 2 defectuosas. Ahora yo quiero saber eso y compararlo con el total de formas posibles en las que yo puedo calcular, puedo sacar 6 piezas de las 50. ¿Cómo calculo eso otro? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que yo tome 6 piezas y que esas 6 piezas hayan 2 defectuosas. ¿Okay? Entonces, eso sería igual a la cantidad de formas en las que yo puedo sacar 6 piezas con 2 defectuosas sobre el total de maneras en las que yo puedo sacar las 6 piezas. ¿Verdad? Este sería todas, este nada más sería un subconjunto de estas. Este sería el subconjunto en donde 2 de las piezas son defectuosas. Este sería todas las posibles maneras en las que puedo sacar 6 piezas. El dato de arriba del numerador es este, ¿verdad? Lo acabamos de calcular. ¿Cómo calculo el dato de abajo? Profe, Sí. ¿no sería 50 factorial entre 50 menos 6? 50 factorial entre 50 50 menos menos 6. 6. ¿Está bien eso? ¿Están todos de acuerdo? O sea, él está usando la fórmula de permutación. Ah, bueno, en permutación sí importaba el orden, ¿verdad? Ajá. Entonces hace falta el 6 por ahí. Faltaría el 6 factorial. Exactamente. Porque aquí no importa el orden en que yo coja las piezas. Entonces, vamos a ver. Esta cosa se desaparece en mouse. Entonces ya no sé por dónde ando. Voy a ir aquí. 6 factorial. ¿Okay? Entonces, esto sería. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien que lo calcule? Profe, da 15.890.700. El denominador. Sí, el N6. Ajá. Es lo que pusieron hecho. Ok. ¿Y la probabilidad? Ya lo apunto. Sí, lo que pusieron en el chat también. A 0,0337. Sí. Perfecto. Bueno, con este concepto nos vamos, o con este ejemplo nos vamos a quedar el día de hoy. Lo que vamos a ver en la próxima clase es básicamente continuación de esto. Y es el concepto de que la probabilidad es esto que acabamos de hacer. Es básicamente determinar de cuántas maneras posibles puede ocurrir el resultado que me interesa respecto a el total de resultados posibles, ¿verdad? En este caso, en el ejemplo, tenemos de cuántas maneras puede ser que yo coja 6 piezas y hayan 2 defectuosas respecto a el total de maneras en las que yo puedo coger esas 6 piezas.